en el capítulo 2, comenzando en la mañana de hoy. Desde el capítulo 2 estaremos leyendo del versículo 1 al versículo 2. Solamente estaremos estudiando estos dos versículos, ya que entendemos que hay suficiente material para quedarnos toda la mañana. Así que quiero que podamos ir a Primera de Juan, versículo 1 al versículo 2, si es tan amable, en reverencia a su palabra. Quiero que se ponga de pie conmigo y que hagamos lectura de estos dos versículos. Dice la palabra del Señor: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Padre, nosotros nos humillamos ante ti, reconociendo que nadie, Señor, es competente para poder predicar, aplicar, entender incluso tu palabra de una manera plena y suficiente si tu Espíritu Santo no nos asiste, si tu Espíritu Santo no hace la obra que nosotros no podemos hacer. Y que en esta mañana, Señor, tu Espíritu ilumine nuestro entendimiento y que quite toda distracción, quite todo aquello que puede, Señor, hacer que tu palabra no caiga en terreno fértil, y que, Señor, sea tu palabra por tu Espíritu dando frutos en nuestra vida al 30, al 70, al 100 por uno, y que salgamos de este lugar una vez más viendo el Evangelio de tu Hijo y siendo, Señor, animados, edificados y fortalecidos por Él mismo. En Jesucristo te lo pedimos. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. La semana pasada pudimos ver el fundamento del mensaje que Juan estaba enseñándonos a través del primer capítulo, pero específicamente desde los versículos 5 en adelante pudimos ver que Dios es luz. Juan dejó claro que Dios es luz, hablando de su santidad, de su gloria, de su pureza, de su perfección. Y de manera de aplicación, el mismo apóstol Juan nos habla de la importancia de caminar en esa luz. Como Dios es luz, en respuesta a quien es Él, nosotros debemos caminar en la luz. Y una aclaración importante para que no caigamos en los extremos, él hace una aclaración. Caminar en luz no significa decir que no tenemos pecado. Y el apóstol aquí enfatiza: no afirmes que eres perfecto. Caminar en luz no es afirmar que eres perfecto y que no pecas, sino que mientras más te acercas a la luz, te darás cuenta las imperfecciones, los pecados que están en nuestros corazones. El resultado de andar en la luz no es para que caigamos en un extremo de decir ya no tenemos pecado. Ya logramos lo que estábamos buscando. No afirmes eso. No afirmes, porque en el momento que tú afirmas que no tienes pecado, vimos la semana pasada que haces a Dios mentiroso. El decir que no tenemos pecado, estamos diciendo en vano Dios envió a Jesús. Cada vez que podamos ver nuestros pecados por causa de la palabra y de la luz de su evangelio, podamos reconocer: hemos pecado y Dios envió a su Hijo Jesucristo. Así que el texto de hoy continúa con lo que vimos la semana pasada, hablando sobre la importancia de caminar en luz, viviendo, reconociendo nuestro pecado, pero no quiere que nos quedemos ahí. Camina en luz, reconoce tu pecado,
haces a Dios mentiroso cuando no lo haces, pero cuando peques, hijitos míos, os escribo estas cosas, dice Juan, para que no peques. Es decir, para que camines en luz, para que te mantengas mirando hacia la meta en la persona de Jesús. La aclaración decía, como dije, no digas que no tienes pecado, confiesa tu pecado, pero, aquí es donde vamos a enfatizar hoy, si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. No escondas tu pecado, admítelo, porque la única forma en que puede salir a tu defensa el abogado es cuando tú entiendes que Él es suficiente para defender tu causa y que delante de la justicia de Dios, tu causa en la defensa propia es una causa perdida. Por lo tanto, estaremos viendo en el día de hoy 3 puntos importantes. Número 1, el peligro del pecado. Número 2, no te desanimes por el pecado. Y número 3, la salvación no es solo para ti, no seas egoísta. Esas 3 puntos importantes estaremos llevando, desglosando, desenvolviendo los versículos que acabamos de leer, en el cual pone Juan como base la obra suficiente de Cristo como defensa a los pecadores que están bajo condenación. Ese es el tema central, si se da cuenta, desde el capítulo 1 y ahora comenzando el capítulo 2, es el pecado. Ese es el tema central de esta sección. Interesante que Juan no se acomodó a la forma del mundo de hablar del hombre como una manera virtuosa, sino que Juan afirma lo que Dios afirma en su palabra y reconoce que el hombre es pecador. El mayor problema del hombre es precisamente su pecado. Y Juan lo está afirmando a través de estos versículos. Juan no ve al hombre como si fuera una víctima del pecado. Él no victimiza al hombre. Él ve al hombre como responsable delante de Dios y trata con lo que transforma al hombre, que es el evangelio. Lo único que puede transformar el alma humana es el evangelio. Juan no esconde el pecado. Juan entiende, este es el mayor problema del hombre y yo voy entonces a tratar este asunto desde una perspectiva que exalta la razón por la cual Jesús vino a la tierra. Y Juan les escribe esta carta y dice, hijitos míos. Mire la ternura, mire el amor, mire la delicadeza que tiene Juan para con la iglesia a la cual le escribe. Le dice, hijitos míos, yo les escribo principalmente para que ustedes no pequen. Yo les estoy escribiendo esto para que ustedes no pequen. Y esta expresión, hijitos míos, es muy juanina. Él la dice en 6 ocasiones en esta misma carta para referirse a la iglesia. Él como un papá que le está hablando con cuidado, pero a la misma vez como una advertencia a sus hijitos, diciéndole, no pequen. Yo les escribo esto para hablarle del peligro del pecado. Juan quiere animar a la iglesia a caminar en santidad, que puedan vivir una vida que glorifique al Señor. Una persona que ha sido regenerada, que ha sido nacida de nuevo, donde mora el Espíritu Santo, va a tener batallas continuas con el pecado, porque es mentira que en el momento en que somos creyentes ya el pecado deja de existir. No, el incrédulo peca todos los días y el creyente también.
La diferencia es que el incrédulo, cuando lo practica, se deleita en lo que hace. El creyente, cuando peca, no lo practica, pero cuando cae en pecado, se duele por el pecado que ha cometido. Pero ambos estamos batallando, el creyente está batallando con el pecado y el no creyente se está deleitando en el pecado, pero están teniendo una continua lucha, o podemos decir una continua conexión con el pecado. El creyente que ha nacido de nuevo tiene un Espíritu Santo adentro. Dios mismo vino a habitar en nosotros. Y ese Espíritu Santo comienza a redarguirnos cada vez que pecamos contra Dios. Comienza a traer una convicción donde ya no podemos sentirnos cómodos con ese pecado. Y eso es lo que Juan quiere comenzar en el capítulo 2 a decirle a la iglesia: hijitos, os escribo para que no peques, para que puedas entender cuán peligroso es el pecado. Ahora, si Juan está diciéndole, les escribo esto para que no peque, debemos definir entonces qué es el pecado. El pecado algunos lo han descrito como fallar al blanco, errar al blanco. Es cuando tú estás tirando, apuntando para dar en el medio y das en distintos lugares y no das en el blanco. Fallaste al lugar donde debías llegar. Otro describen el pecado, y la palabra de Dios describe el pecado como infracción a la ley. El pecado es la negativa del hombre de someterse a la ley de Dios, a la palabra de Dios. Es una insubordinación a lo que la palabra de Dios dice y nosotros nos rebelamos contra esa verdad. Eso es pecado. Por ejemplo, cuando la palabra dice lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, y alguien se divorcia, eso es pecado. Cuando la palabra de Dios dice repudia todo engaño, y tú haces trampa en la forma en que redacta los impuestos, eso es pecado. Es una rebelión contra lo que la palabra de Dios dice. Cuando la palabra dice no mentirás y lo hacemos, eso es pecado. Estamos fallando a lo que Dios ha revelado en su palabra. El pecado es muy fácilmente de definir de acuerdo a las Escrituras, pero muchas veces es muy difícil de nosotros poderlo dejar de hacer. Podemos tener una perfecta definición del pecado y aún batallar contra el mismo. ¿Por qué el pecado es tan peligroso? Habiendo definido el pecado, quiero darle 3 razones por las cuales el pecado es tan horrible y mayormente en el creyente. ¿Por qué estás diciendo esto, pastor? Bueno, porque Juan les escribe esta carta para que no pequéis. Si Juan le está escribiendo esta carta para que no pequéis, tenemos que ver lo horrendo del pecado y cómo Juan lo ve. Porque hoy le hemos suavizado el pecado. Hoy cuando se habla del pecado, incluso algunos predicadores le piden perdón a la congregación diciendo, le pido perdón para que no se ofendan por si acaso alguno se ofende. Mi hermano, el pecado sigue siendo pecado. No podemos suavizarlo, no podemos llamarlo, ponerlo de forma diminutiva para que se vea algo más pequeño, algo menos importante. El pecado sigue siendo pecado y Juan dice, yo os escribo para que no pequéis. ¿Por qué es tan grave el pecado? 1, porque cada vez que nosotros pecamos, estamos diciendo con nuestro pecado que el sacrificio de Cristo no fue suficiente como para yo mantenerme lejos del pecado. Lo que hizo Jesús no es tan grande, tan maravilloso y tan glorioso para nuestra vida en el cual yo quiera aborrecer ese pecado. Yo sé que Jesús murió por mí,
Yo sé que Él fue a la cruz y recibió la ira de Dios, pero a mí no me importa, como quiera yo voy a pecar. Obviamente nosotros no lo decimos de esa manera. Cuando pecamos nosotros no lo decimos de esa manera, pero cuando lo hacemos estamos actuando de esa manera. Por lo tanto, el pecado insulta el sufrimiento de Cristo. Iglesia, esto es muy grave. Cada vez que tú y que yo pecamos, que lo hacemos, estamos insultando el sacrificio de Jesús. Juan dice, yo les escribo esto para que no peque, porque esto es algo grave. Yo no veo esto como algo, ay pues, todos somos pecadores. Sí, pero no tomes eso de excusa. El pecado es algo grave y abominable ante Dios. Todos pecamos, sí, todos pecamos. Y eso es tan grave que Dios tuvo que enviar a su Hijo. Esto no es algo liviano, hermanos. El pecado no es algo que debemos pasar por alto. Número 2. El pecado es grave porque haces que te identifiques, va a sonar fuerte, pero es lo que la Biblia dice. Te identifiques con la naturaleza de Satanás. El pecado es tan grave, uno, porque pisoteas lo que Jesús hizo y no lo vemos como suficiente cada vez que pecamos. Y número 2, cada vez que una persona peca, se identifica con el carácter y la naturaleza de Satanás en vez de la de Dios. ¿De dónde usted saca eso, pastor? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. El que practica el pecado, si lo pueden poner en pantalla para que no diga el pastor, mira lo que está diciendo. El que practica el pecado es ¿de quién? Del diablo. Así que cada vez que tú caes en una práctica pecaminosa, tú te identificas con la naturaleza de Satanás. Wow. Cada vez que tú mientes, cada vez que tú calumnias, cada vez que tú hablas mal de alguien, cada vez que tú cometes una infracción, nos identificamos con el carácter de Satanás. No es el carácter de Cristo. No es el carácter de Dios. Ahí está lo grave del pecado. La fuente de maldad es aquella naturaleza en la cual tú te estás identificando. Y es muy contundente este punto. Porque mira lo que dice el versículo 9. Lo contrario. Ninguno que es nacido de Dios, ahí mismo, 3:9, practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Un verdadero creyente es una persona que ha nacido de nuevo, que ya no puede practicar el pecado. No quiere decir que ya no va a pecar, pero ya no lo puede hacer como algo habitual que hace continuamente y se deleita en él. Y número 3, el pecado es tan grave porque nadie que practica el pecado puede tener seguridad de su salvación. Nadie que practica el pecado puede tener seguridad de su salvación. Mira lo que dice Primera de Juan, ahí mismo, capítulo 2, versículos 3 y 4. Y en esto sabemos que hemos llegado, y eso lo veremos la semana que viene, a conocerle si guardamos sus mandamientos. El que dice yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad de Dios no está en él. Una persona que se deleita en pecar, que lo hace de una manera práctica, es una persona que no puede tener seguridad de su salvación. No puedes decir yo soy seguro en Cristo porque tú no te identificas en lo que tú vives con la naturaleza de Dios. Tú te identificas con la naturaleza de Satanás.
Y una persona que se identifica con la naturaleza de Satanás en su práctica no puede llamarse creyente. ¿Está conmigo, iglesia? Estas son las tres bases que Juan deja claro, o parte de las que vemos claro, podemos seguir porque esto es la razón por la cual él escribe esta carta y lo estaremos viendo en el transcurso de la predicación de la misma, pero por lo menos estas razones son muy graves para nosotros pecar. Uno, insultamos el sacrificio de Cristo. Dos, nos identificamos con la naturaleza de Satanás. Tres, no podemos tener seguridad de nuestra salvación. Así que el primer punto, os escribo para que no peque. Ahora Juan hace una nota de balance y él les dice, esta carta yo se las escribo para que no pequen, pero yo quiero ayudarlos a que ustedes cuando pequen no se queden sumergidos en el pecado. Para que el pecado no los desanime al punto de decir, ya no puedo, y quieras tratar de llevar la carga tú. Y ese es el punto número 2. Les escribo para que uno no peques, para que no tomes liviano el pecado, para que no lo veas como algo normal. Pero 2, no caigas en el extremo de ignorar el pecado. Pero 2, no caigas en el extremo de sumirte, meterte dentro del mismo y quedarte desanimado, quedarte sin esperanza. Pero si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Y me encanta cómo le llama, porque le pudo haber dicho a Jesucristo el bueno, a Jesucristo el amoroso, a Jesucristo el santo, pero le llama a Jesucristo el justo. Es decir, la razón por la cual tú puedes acercarte al trono de Dios es porque hay un abogado, y ese abogado es justo. Y lo que tú necesitas para poder tener justicia delante de Dios es ser justo. Tú no lo eres, pero el abogado sí lo es. Si hemos pecado, tenemos abogado y se llama Jesucristo, el enviado de Dios, el Hijo eterno de Dios, que es justo y que es santo y que puede interceder, abogar, representarme y ganar mi caso. Ese es la esperanza que tienen los condenados. Una de las cosas que a mi esposa le gusta ver, a mí no me gusta, pero a mi esposa le gusta ver, son las series de crímenes, de casos sin resolver. Y le gusta ver cómo se da el caso. A veces me dice, mira, checate este caso y mira lo que pasó aquí. Y a mí no me gusta ver eso porque, no sé, voy a estar soñando con esos casos y tengo tantos problemas que no quiero llenarme más de problemas. Pero yo sé que esto es algo que a muchos les gusta ver cómo se desenvuelve ese caso y sabe que para cada uno de los casos necesitas un buen abogado. El abogado juega un rol de importancia en estos crímenes sin resolver. Y la gente queda fascinada en esta serie donde tú no la puedes dejar a mitad, quieres seguir viendo cómo se termina el desenlace de todo ese caso, porque hay un hambre en cierta manera en el hombre de justicia. Hay un hambre de justicia, de ver cómo aquel criminal que trató de huir de la justicia, esconderse, le cae la ley, le aplica la ley, aunque hayan pasado 20 o 25 años, como muchas veces pasa en esos casos, lo encuentran y esa persona cumple y paga aquel crimen que ha cometido. Sin embargo, se nos olvida, nos gusta ver todas esas series. Tenemos esa
sed de justicia, aún el impío, de que se haga justicia de eso que ocurrió. Pero se nos olvida, hermanos, que todos los que estamos aquí, todos, tenemos desde ya una cita con la justicia. Un día ese caso que tú tal vez estás viendo en Netflix, un día serás tú el que te pararás delante de un juez. Ese caso que todavía queda investigándose y que a veces clamamos que se haga justicia, que encuentren al criminal, que le den lo que merece, que es bueno, pero no olvides que toda persona está en una condición de juicio. Y el asunto aquí para resolverse es cómo los injustos pueden justificarse delante de un Dios justo. Todos los que estamos aquí carecemos de justicia. Si somos presentados hoy delante de la santidad de Dios, todos carecemos de justicia. Todos hemos violado la ley de Dios. Todos los que estamos aquí hemos mentido. Todos hemos violado lo que dice Santiago. Si alguno obedeciere toda la ley, pero violare una parte de la ley, se hace culpable de toda la ley. Todos estamos bajo condenación. En ese juicio perfecto en el cual la justicia divina se tiene que cumplir por violar la ley santa de Dios. Todos, no queda nadie en este salón. Nadie, ni los niños que están en este lugar, quedan exentos de la justicia de Dios. Todos hemos pecado, dice la Escritura. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 9 al 10. No hay justo ni siquiera uno. Ni tu abuelita linda. Ella también es pecadora. Todos hemos pecado. No hay justo ni aun uno. Cualquiera que guardare toda la ley, pero violare solamente un punto, se hace culpable de todo. Santiago 2:10. Y la sentencia justa, divina, en la corte celestial es condenados al castigo eterno para siempre, porque la paga del pecado es la muerte. Esa es tu sentencia y esa era mi sentencia. Todos estamos en una sentencia con todas las evidencias en nuestra contra. Todas las evidencias en nuestra contra. Desde el día en que dijiste la primera mentira cuando tenías 2 años, desde el día en el cual te robaste los centavos que estaban encima de la billetera de tu abuela. O si usted era como mi abuela que se la escondía aquí. Buscaba ahí la ropa interior a ver si había algo por ahí y te lo llevaste. Todos tus pecados están guardados en la corte perfecta de la justicia de Dios. Hermanos, no existe un solo pecado que quedará sin condenar sobre esta tierra. Todos los pecados serán un día juzgados sobre la faz de la tierra. Tú y yo somos irremediablemente culpables delante de Dios. Nadie se puede escapar. Todos los que estamos delante de Dios y estaremos en el escenario del tribunal de justicia, necesitamos un abogado. ¿Escuchó bien? Usted necesitará un abogado que te represente delante del tribunal de Dios porque somos culpables. Has violado la ley de Dios. Has sido idólatra, has sido mentiroso, has sido desobediente a tus padres, has violado la perfecta y justa santa ley de Dios. Y a diferencia
del Tribunal de los Estados Unidos de América y de Puerto Rico, en el cual nos dice: usted es inocente hasta que se pruebe lo contrario. En el Tribunal de la Justicia de Dios nos dice: tú eres culpable hasta que se pruebe lo contrario. Estás bajo condenación. Y el único que puede aprobar lo contrario, si alguien lo hiciera en la justicia perfecta de Dios, no puede decir una mentira y decir: él no es culpable. Si Dios dice que yo no soy culpable, Dios está mintiendo. Si Dios pasa por alto mi pecado, entonces no está ejerciendo justicia. Y ese es el dilema más grande teológicamente hablando del tema de la redención. Cómo el Dios justo puede justificar al impío y a la misma vez no ser abominación a Dios. Porque dice Proverbios que Dios aborrece al que justifica al impío. El que justifica al impío y tiene por inocente es abominación a Jehová. Ahora, ¿cómo el Dios justo puede justificar al impío delante de la santidad de Dios sin ser injusto? Porque lo justo es que me condene. Lo justo es que la ira de Dios caiga sobre mí. Lo justo es que cada uno de nosotros pasemos toda la eternidad en el infierno. Ahora, ¿cómo ese abogado me puede defender cuando desde el saque yo tengo que reconocer mi culpabilidad para entonces él poder probar mi inocencia? ¿Cómo se puede dar eso delante de esa justicia perfecta y santa y eterna de Dios? Número uno, para que el abogado te pueda defender, tú tienes que reconocer tus delitos como culpable. Tú tienes que ir donde el abogado reconociendo: yo soy culpable y no tengo manera de probar lo contrario. A diferencia de la justicia terrenal, ¿no? Que el abogado va a defenderte buscando tu inocencia. Sin embargo, en la corte de la justicia divina, el abogado celestial llamado Jesucristo el justo te va a defender probando tu culpabilidad. ¿Cómo? Porque tenemos a Jesucristo el justo. Los únicos clientes que él acepta son los que confiesan su culpa y su desesperada necesidad de un Salvador, para que se convierta entonces aquel representante del culpable, el que va a abogar y el que va a defender su causa, no en base a lo que el criminal hizo, sino a lo que el abogado vivió. El abogado toma ahora el lugar del culpable. Eso no lo hace ningún abogado terrenal. Nuestro abogado suplica en la corte celestial, en el cielo, los efectos de su vida perfecta aquí en la tierra y de su muerte en la cruz del Calvario en el lugar del criminal. Hermano, ¿qué abogado tenemos? No tenemos un abogado que nos representa tratando de defender una causa injusta. Estamos teniendo un abogado que toma el lugar del culpable, vive lo que el culpable tenía que vivir y recibe el castigo que el culpable merecía recibir. ¿Qué abogado? Él está tomando el lugar de los culpables. Ok, esa persona mató a fulano, hizo tal cosa, violó esta ley y le cae todo el peso de la condena de muerte. El abogado dice: yo fui quien hice eso. Yo fui quien tomó los crímenes
de esa persona, ahora la justicia es satisfecha. Porque, hermano, la justicia siempre tiene que ser castigada. El crimen, siempre tiene que ser castigado. Y la justicia siempre tiene que ser satisfecha. Por lo tanto, cuando el abogado toma el lugar del criminal, el criminal está recibiendo el castigo, no está siendo pasado por alto el castigo. Dios no pasa por alto el pecado o lo castiga. En la persona de Jesús, cuando hemos creído y nos hemos arrepentido de nuestros pecados, nos lo castiga contigo bajo la eternidad en el infierno de la ira justa de Dios. Pero todos los pecados, todos, hermanos, serán castigados. Todos. O los recibió Jesús en la cruz, o lo recibes tú bajo el castigo de Él en la eternidad. El infierno no es otra cosa que la manifestación del carácter santo de Dios. ¿Escuchó bien? En el infierno no gobiernan los demonios. En el infierno no gobierna Satanás. El infierno existe porque Dios es santo y justo. El infierno lo creó Dios para manifestar su carácter. Todo lo que Dios creó, lo creó para su gloria. En la eternidad se revela su gloria a través de mostrar misericordia para aquellos que no la merecían, y adoremos las riquezas de su gracia, de su amor, de su misericordia. Y el infierno fue creado para mostrar su justicia, para mostrar su santidad, para mostrar su ira. Sus atributos son mostrados en el infierno. Aquel que le dijo que Dios no está en el infierno le mintió. Porque Dios está manifestando su carácter justo y santo por toda la eternidad en un lugar llamado infierno, que no es otra cosa que aquellos que están recibiendo el castigo de Dios. Algunos llaman el infierno como la separación de Dios con el hombre. Eso no es cierto. Dios no deja de existir en el infierno. En una ocasión el salmista dijo: si subo a los cielos, allí tú estás. Si voy y me escondo a la tierra, allí tú estás. Y si me meto debajo de la tierra, allí tú estás. El esplendor de su gloria y su carácter está en toda su creación. Nadie se podrá escapar de Dios. O estarás por toda la eternidad reconociendo su gracia y su justicia, su gracia, o estarás por toda la eternidad reconociendo que eres justo. Por toda la eternidad, en lugar de castigo dirá: Él es justo, Él es santo, Él es bueno. Eso es lo que dice el infierno. Los demonios, Satanás y los que se rebelan contra su ley, sin abogado, estarán ahí para siempre. No crea este cuento como que es que Satanás está queriendo llevar a la gente al infierno. No, Satanás es un huésped del infierno, que tiene una sentencia ya establecida. Los demonios, cuando se encontraron con Jesús, le dijeron: sabemos que tenemos un día en el cual seremos juzgados, pero todavía no ha llegado ese día. Ellos saben que tienen una sentencia. Ellos no son dueños de ese lugar. Dios es el dueño de toda la plenitud de su creación. ¿Y qué nos ha dado Dios? Tenemos un abogado, a Jesucristo el justo, en el cual es la propiciación por nuestros pecados. Ahora, ¿qué significa esa palabra propiciación de nuestros pecados? La palabra propiciación no es otra cosa que quitar de nosotros toda culpa y condenación. La palabra propiciación fue tomada cuando se tradujo la Septuaginta. La Biblia se tradujo
del griego al latín, se usaron estos términos para designar por medio del propiciatorio, que era el lugar, era la tapa, se puede llamar, que cerraba el arca del pacto. Y cuando se tradujo la palabra propiciar, quiere decir quitar la ira, quitar la culpa, se tomó precisamente de la palabra de aquel objeto llamado arca del pacto, que estaba en un lugar que se conoce como el lugar santísimo. Allí iba el sumo sacerdote y vertía en aquella tapa, se puede llamar, que estaba cubierta con un querubín en una esquina y otro en otra, representando la santidad de Dios. Cuando se mataba el animal, se mataba el cordero, se vertía la sangre en aquel lugar llamado propiciatorio. Era lo que representaba que el pueblo de Dios había sido, la ira de Dios había sido apaciguada, pero esa sangre que se rociaba en aquella cubierta del arca del pacto no podía quitar, dice el libro de Hebreos capítulo 9, para siempre el pecado de ellos. Pero era propicio, era apaciguada la ira de Dios en base a un cordero y un sacrificio mayor que habría de venir. Ahora bien, cuando dice la Escritura que Jesucristo es la propiciación de nuestros pecados, es que Dios, al enviar a su Hijo y su Hijo tomar el lugar que me correspondía a mí, morir bajo el justo castigo del Padre, Dios el Padre recibe a Jesús como nosotros debimos haber vivido y como nosotros debimos haber muerto. Dios lo recibe como una ofrenda perfecta y es propicio, lo que ocurría en el antiguo pacto. Quitó la ira de Dios sobre mi vida. Satisfació las demandas de la justicia de Dios. La ira de Dios fue satisfecha en la persona de Jesús. Hermanos, es lo mismo que dice la Escritura que ocurrirá en el libro de Apocalipsis. Nosotros podemos ver que dice en Apocalipsis capítulo 20, versículo 15, que caerá su ira sobre todos aquellos que se rebelaron contra el Cordero. Sufrirán eterna condenación. Jesús llevó en la cruz del Calvario la ira perfecta, la ira santa de Dios en mi lugar. Eso es propiciación. Dios, al ver a su Hijo, quedó satisfecho. ¿Está conmigo, iglesia? La ira de Dios fue satisfecha en el lugar de los pecadores. Isaías 53. Dice la Escritura que Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, mi paz para con Dios, el castigo de yo poder tener paz para con Dios, dice la Escritura, fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos desviamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová, aquí está la propiciación, la expiación de nuestros pecados. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. No quiere decir, como dicen algunos disparateros por ahí, que Jesús sintió lo que es ser un homosexual, por ejemplo. Porque Jesús recibió el castigo por nosotros. Eso es un disparate, hermanos, eso es una blasfemia. Cuando la Biblia dice que Jesús fue tentado como nosotros, pero sin pecado, es porque Jesús no tenía una naturaleza que lo hiciera desear a un hombre. Jamás. ¿Tuvo sed? Sí. ¿Tuvo hambre? Sí.
¿Se fatigó? ¿Le daba sueño? Sí. Pero decir que Jesús sintió pecar, hermanos, Él no tenía una naturaleza pecaminosa para decir una blasfemia como eso. Y se lo digo porque lo acabé de leer hace como unos 3 días atrás. Nosotros podemos tener esas inclinaciones, sí, porque nacemos en una naturaleza pecaminosa. Ahora bien, Jesús en la cruz del Calvario cargó el castigo de los mentirosos, de los adúlteros, de los homosexuales, de los religiosos, de los hipócritas. Sí. Él fue castigado como un inmoral. Él fue castigado como un impío. Él fue visto y tratado como tú y yo merecíamos ser tratados. Pero Él no deseó lo que los impíos desean. ¿Está conmigo? Él sufrió en el lugar de los impíos, pero Él no sintió el pecado de los impíos, porque nunca pecó. Él es el Dios perfectamente justo y santo. Él tomó el lugar de los pecadores y dice la Escritura, todos nos descarriamos y Dios cargó el pecado por todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Hermanos, Él quitó toda la ira de Dios que estaba sobre aquellos que hemos depositado nuestra confianza en la persona de Jesús para siempre. Eso es propiciación. Él es la propiciación de nuestros pecados. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. La ira de Dios no está sobre mí. Hermano, ¿usted quiere sentir motivación para levantarse en la mañana de una manera gozosa? Cada vez que usted ponga el pie sobre el piso, al levantarse, recuerde, si tú eres creyente, si te has arrepentido de tus pecados, has depositado tu fe en la persona de Jesús, te levantaste bajo la gracia. Cada vez que tú te levantas y abres los ojos, te levantas bajo la gracia. Si tú no eres creyente, aunque tengas todo el dinero del mundo, tengas toda la salud, tengas todos los beneficios, cada vez que abres tus ojos, tú te levantas bajo la ira de Dios. La ira de Dios está sobre ti. El creyente puede levantarse y decir, Señor, gracias, porque hoy me levanté bajo tu gracia y no bajo tu ira. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, tenemos redención por medio de Cristo, quien es la propiciación por medio de la fe y por su sangre para manifestar la justicia a causa de haber pasado por alto los pecados. Romanos capítulo 3, versículo 25. Y termino con este tercer punto. Ya hemos visto la importancia del pecado, el balance de que no te quedes condenado, no te quedes desanimado, no te quedes deprimido cuando pecas. Tienes un abogado. Escúcheme, hermano, no confundamos esta frase de abogado con pensar que Dios está abogando nuestra causa en el cielo, sino que ya Él la abogó en la tierra. ¿Cómo Jesús es nuestro abogado? Ya Él defendió mi causa aquí en la tierra y cuando está delante del Padre son sus méritos lo que me representa. Ahora bien, por último, no seas egoísta con este sacrificio. No solamente por nuestros pecados, sino también por los de todo el mundo. La palabra final de este texto debe guardar un consuelo no solamente para nosotros. Qué bueno que Él me
Él es mi Salvador, que yo no merecía ser salvado. Él recibió la ira de Dios por mí. Tengo abogado delante del Padre para que cuando peco, sí peco, es decir, no es algo que yo voy a hacer continuamente, pero como todavía estoy bajo un cuerpo que posee el pecado, cuando peco, yo no me voy a quedar sumergido. Yo miro a mi abogado. Al ver al cielo encontraré, como dice la canción, al justo que intercede por mí. Ahora, no solamente es tuyo, sino también por los de todo el mundo. Aquí no está diciendo, quiero aclararlo, que cada persona va a ser salva por la propiciación de Jesús. No. Si estuviese diciendo esto, estaríamos contradiciendo toda la Biblia. Porque Juan mismo, él dice, el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. La ira de Dios es propiciada, escúcheme bien, solo en aquellos que Dios le ha dado al Padre, que han puesto su confianza en la persona de Jesús. Así que aquí decir, no solo por los nuestros, sino la frase como la acabamos de leer, todo el mundo debe comprenderse en la manera de la expresión genérica que se refiere a toda la humanidad en el sentido extenso de la palabra, no individual, a lo largo de toda la tierra, no en cada persona. Y en particular, no es solamente para un grupo étnico en particular, no solamente Él es la propiciación para el judío, Él es la propiciación para todo el mundo. Él no llevó la ira de los judíos, o la ira de los puertorriqueños, o la ira de los mexicanos. No, en Cristo fue abolida toda limitación nacional. Él es la propiciación de todo el mundo en el sentido, todo elegido en todo el globo terráqueo, de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, escogidos por gracia, representados en el cielo. Eso es todo el mundo. Porque si decimos todo el mundo, como cada ser individual, estamos diciendo que cuando Jesús murió en la cruz, los salvó a todos. Eso es herejía. Decir eso es herejía. Porque estás atentando con una parte del carácter de Dios que se llama justicia, santidad y su ira. Cuando Jesús fue a la cruz, Él fue propicio para que, como rogó al Padre en Juan capítulo 17, Señor, yo no ruego por el mundo, sino por los que me diste, tuyos eran y tú me los diste. Aquellos que pondrán su confianza en la persona de Jesús, aquellos que van a ir arrepintiéndose y reconociendo su miseria para que el abogado los represente, esos son todo el mundo, de toda lengua, de toda tribu y de toda nación. Juan nos dice todo esto, hermanos, para que no pequemos. Juan nos dice y nos explica todo esto para que cuando pequemos no te quedes en tu pecado, no te quedes deprimido por lo que hiciste. Hay alguien que vivió lo que tú debías vivir y hay alguien que tomó el lugar que tú merecías. Nadie que disfrute del perdón de Jesús puede estar contento viviendo en el pecado. Nadie. Él no es la propiciación solamente de nuestros pecados. Nadie se queda contento viviendo una vida de pecado que tiene a Cristo, pero alguien que está en pecado, su gozo está en lo que hizo Cristo, pero no solamente se quiere quedar ahí. Él no es solamente la propiciación de nuestros pecados, Él es también aquel que dijo,
tengo otras ovejas que no son de este redil, a los cuales tengo que ir. Y que Jesús les dice a sus discípulos: id y haced discípulos a todas las naciones. Ese Salvador que fue propicio contigo, todavía tiene mucho pueblo en el cual también fue propicio. No seas egoísta, compártelo con los demás. Lo que Él hizo contigo, Él lo está haciendo a través de todo su pueblo escogido por gracia. Comparte el evangelio, no es solo para ti. En resumen, ¿qué hemos visto hasta aquí? El mensaje de Juan no solamente fue escrito para que ellos no pequen. Si para ellos fue suficiente, para nosotros también. El mensaje de Juan es para nosotros hoy. No peques. El pecado es terriblemente grave. Cuidado. Pero si pecas, no te desesperes. Si pecas, no te deprimas. Si pecas, no te consumas en el pecado, porque tu abogado es el Hijo del juez. Él es justo y te defiende no sobre la base de tu perfección, sino de su propiciación. Y por último, ten valor. No acapares a Jesús solo para ti. No lo veas como si ya me salvó a mí y lo demás que importa. Él no solamente es propicio a tus pecados, sino también para los de todo el mundo. Jesús no es solo para ti. Ve y haz discípulos. Comparte el mensaje de gracia a todo el mundo, porque Dios tiene mucho pueblo en todo lugar para su gloria. Amén y amén. Gracias, Señor, por tu palabra, porque tú eres bueno, Padre, y ante tu mensaje, ante tu exhortación, ante tu voz, solo nos queda reconocer cuán grave es el pecado. Cuán abominable es el pecado ante ti. Cuán peligroso es el pecado para con nosotros. Y como iglesia te queremos pedir perdón. Queremos pedirte perdón, Padre, porque todos los que estamos en este lugar continuamente pecamos de acciones, de palabras, pensamientos. Y cuando lo hacemos, Señor, aunque no lo decimos con nuestra boca, estamos diciendo el sacrificio de Cristo no es digno de que yo no peque. Tu sacrificio no es suficiente. Padre, que podamos verlo a la luz como tú lo ves el pecado. No a la luz como lo ve la sociedad, no a la luz como lo ve el vecino no creyente, no a la luz como nos lo enseñaron en nuestra familia, sino a la luz de tu palabra. Perdónanos, porque cada vez que pecamos, Señor, nos identificamos con la naturaleza de Satanás. Y si somos creyentes, la naturaleza de Cristo vino a morar en nosotros. Somos tus hijos. Y no queremos ninguna identificación con el padre de mentiras. No queremos ninguna identificación con tu enemigo. Perdónanos por las veces que hemos presumido de nuestra salvación. Cuando una persona que practica el pecado no debe tener ninguna seguridad de que tú lo has salvado en Cristo. Que podamos correr al trono de tu gracia y podamos allí rendir y reconocer, como dice tu palabra, hemos pecado
Y a los que hemos pecado nos has dado un abogado. No queremos quedarnos en ese estatus de desesperación, de condenación, porque para eso nos has dado a tu Hijo Jesús. Has representado de forma perfecta nuestro caso y no has perdido ninguno de ellos, Señor. Dice tu palabra, todos los que me has dado, a ninguno de ellos los he perdido. He guardado a todos los que me diste. Y sabemos, Señor, que en la Corte Suprema de Justicia Eterna, a todos tus representantes, a todos los que tú representas, tu sangre perfecta, tu vida perfecta y tu muerte perfecta, declararán lo que dijiste por tus labios en la persona de tu Hijo en la cruz del Calvario. Consumado es. Todo el acta de decreto que estaba en contra de su pueblo fue puesto sobre mí y somos declarados justos por medio de la fe. Pero que no seamos egoístas, Señor. Que no nos quedemos solamente celebrando nuestra salvación, sino que proclamemos las grandezas de tu gracia. Lo que tú has dado a nuestras vidas, nosotros queremos compartirlo por gracia. En Cristo Jesús te pedimos todo esto. Amén. Amén.